Está fácil, ¿cierto? Texto, sí. Tal como estábamos el año pasado realizando el calendario de enseñanza, estábamos en la serie Romanos y cada tanto caemos en esta nueva serie antigua que es Eclesiastés. Y vamos derecho al grano, ¿sí? Oramos. Señor, hemos abierto tu palabra habla verdad, habla vida, habla sabiduría. Queremos que hables a nuestro corazón, que no salgamos de aquí tal como llegamos, Señor. Que abras nuestro entendimiento, como oraba Pablo ahí en la carta a los Efesios, nuestros ojos a tus maravillas, a tu gran poder, a tu obra que estás haciendo en medio nuestro. Necesitamos eso siempre, Señor. Ayúdanos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama, es muy animoso, sin Dios no hay nada. ¿Sí? ¿Nos los anima eso, no? Y cuando leemos un título así, ¿en qué pensamos? En esa caja que está vacía, que no tiene nada. Siempre queremos una caja, aunque sepamos lo que tiene dentro, queremos ver qué es lo que tiene dentro, ¿no? Y si encontramos nada, ¿cómo nos vamos a sentir? Y eso es lo que va a hablar Salomón ahora. Nos va a llamar la atención con vehemencia, si quieres con ímpetu o de manera quizás fuerte, de lo inútil que es vivir sin Dios. ¿Quién vive sin Dios? Inmediatamente pensamos en todos aquellos que lo rechazan, que no creen en Cristo. Sí. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Aparte de ese grupo, que es el más numeroso. Nosotros mismos a veces, ¿no? Buscando lo que hay en la caja y no a Dios. Por eso que este texto es para nosotros hoy, es para la iglesia. El mismo rey Salomón, que pidió a Dios sabiduría, intentó buscar el significado de la vida bajo el sol, ¿recuerdan, no? Bajo el sol, ¿qué significaba bajo el sol? Sin Dios, sin considerar a Dios en nada, ¿sí? Como que si Dios no estuviera. En el mismo Eclesiastés podemos ir ahí al capítulo 1, versículo 14, y vamos a leer, miré, esto dice Salomón, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, ¿sí? Y aquí todo ello es nada, inútil, esa es la idea de vanidad, y doloroso, aflicción de espíritu, un desastre, insatisfacción, pérdida. Capítulo 2, versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Bien, ahí tenemos algo así que no, por ahí estamos nosotros con él, ¿sí? Y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Como dije, intentó buscar el significado de la vida bajo el sol, en las riquezas, en sabiduría, en todo tipo de placeres y con abundancia. Capítulo 2, estamos ahí, versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Y él lo pudo hacer o no? Sí. ¿Nosotros queremos hacerlo? También. No. ¿Seguro? ¿Qué hay en nuestro corazón muchas veces? ¿No es esto mismo? Redes sociales, internet, sueños. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho. ¿Cuál es la clave? Debajo del sol. Si no considero a Dios que es el dador de los bienes, sino que los bienes que da Dios. Dejar fuera a Dios produce frustración, y ese es el gran mensaje que nos está dando y que un poco quiere hacernos ver hoy. Ten cuidado con eso. Hay un ejemplo o una ilustración, si quiere. ¿Conoce la historia del rey Midas o no? ¿Sí? Más o menos, algo me acuerdo, cuando era chico me la contaron. Bueno, el rey Midas fue un rey que existió en verdad, pero en torno a él se tejió un mito
De hecho, es un rey que existió en la época de, para hacer un paralelo, Israel, cuando es invadido por Asiria, 722, de esa época. Y que era el rey de Frigia. Y nos suena Frigia porque ahí en el libro de los Hechos aparece que Pablo estuvo por allá, ¿sí? Entonces no es algo tan extraño de pensar el rey Midas así como que apareció en la imaginación de algo. No, no, fue un rey real, pero sobre él se teje este mito, que pidió él un deseo, dado que se le concedió el deseo que él quisiera, los deseos de su corazón, por haber hecho algo en particular. Y el deseo que se le concedió fue que todo lo que yo toque se convierta en oro. ¿Y qué le pasó? Murió de hambre. Todos los deseos se convierten en inútil. De hecho, esta historia se ha contado de diversas maneras y algún escritor por ahí puso que incluso abrazó a su hija. Qué terrible, ¿no? Y se convirtió en oro. Y hay un río que cerca de la zona donde estaba, que lleva su nombre, porque un río que se encontró allí mucho oro. Y decían que él se bañó en ese río, porque estaba lleno de oro. Un deseo que en el fondo se convierte en maldición. Es bien ilustrativa, ¿no? Ahora, cuando uno desea las cosas, nunca piensa en cómo van a terminar las cosas. Sin Dios. Tenemos al rey Midas para recordarnos eso, si no te acuerdas de Salomón en Eclesiastés, ¿no? Y nos enseña este libro que, aunque logres mucho, y podemos lograr muchas cosas, no puedes tener satisfacción permanente en todas aquellas cosas que tú logres sin Dios. ¿Qué cosas puedes lograr? Y desde chicos soñamos, ¿no? Yo cuando sea grande, ¿sí? O vemos cosas que otros tienen y a mí me gustaría tener eso, y no estoy hablando de cosas necesariamente materiales. Podemos ver una película, yo nunca he visto, pero hay una serie de, no sé cómo llamarlo, que es coreana, donde muestran como dramas así, donde siempre terminan bien, ¿sí? Se juntan la pareja, y yo quiero algo así, mostrarme un amor así, que tener un amor así, y no. ¿Por qué? Porque ese amor no es el amor de Dios, es el que quiere el corazón del hombre. Pero nos engañamos, ¿no? Si decimos yo puedo lograrlo, tal persona yo creo que es para mí, etcétera, etcétera, y apuro las cosas que Dios dice que yo me espere, como dice Cantares, no despertéis el amor antes de tiempo, y termino mal. Lo que pasa es que todavía no veo cómo termina, pero va a terminar en frustración, en dolor, a veces en maldición. Triste. ¿Por qué esto es así? Porque fuimos creados para tener gozo eterno. Y el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, ¿se acuerda? Hay un tiempo para todo. Y dice en el 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ese fue Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y vio Dios lo que había hecho y era todo bueno en gran manera. ¿Recuerdas, no? ¿A quién había creado ahí? A nosotros. Aunque tú no lo creas, yo era hermoso en su tiempo. No, en el tiempo del Señor. Todo lo hace hermoso. Ahora que nosotros hayamos pecado, lo hayamos distorsionado, Él envía a su Hijo en la cruz. Una cruz que puede ser espantosa desde un punto de vista, pero que es hermosa. ¿Te das cuenta cómo Dios transforma lo malo en algo bueno? Y en esa cruz da salvación para restaurar a pecadores como yo, para volver a hacerme hermoso en su tiempo. Eso es lo que hace Dios. Y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros vivimos para cosas eternas. Queremos que las cosas duren siempre. Porque esa es nuestra forma de existir. Viene con nuestro diseño. No es porque a alguien se le ocurrió. Dios puso eso en el corazón del hombre. Y si fuimos creados para tener gozo eterno, buscamos entonces que todo sea feliz para siempre. Cuando buscamos en Dios, yo quiero ser feliz para siempre. ¿Y qué dice el Señor? Es interesante que David, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo ya en el Salmo 16,
me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué estaba buscando David? Al Señor, y todo lo que el Señor le iba a mostrar en la vida, la senda de la vida. En tu presencia, no fuera de ti, en tu presencia, en ningún otro lugar, hay plenitud de gozo. Ya vimos esa palabra, plenitud, ¿o no? ¿Dónde más puedo encontrar gozo? En ninguna otra parte que no sea en la presencia del Señor. Es buen versículo, Salmo 16, 11, para aprenderlo de memoria. Delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Porque Él nos creó para eternidad. Y Él provee todo. En todo. Me mostrarás el camino de la vida. Tremendo versículo. Y básicamente está resumiendo lo que debería ser nuestra vida, pero que nosotros insistimos en que no sea. Entonces Salomón va a decir, mira lo que pasa cuando tú insistes en lo tuyo y no sigues la senda de Dios. Vas a perder el gozo, no vas a encontrar satisfacción en absolutamente nada de lo que tú intentes fuera de Dios, dejando a Dios fuera, o incluso engañándote en tu corazón que dices, no, Dios me va a bendecir esto como que si Dios fuera tu siervo. Ojo, cuidado con eso, es fácil caer en el tema. Y a veces Dios en sus misericordias nos bendice. No por mí, por Él. Pero tampoco veo eso. Él lo hace para su gloria, no para la mía. Y en este capítulo, que se dieron cuenta que no es tan difícil, que no es tan fácil de entender qué es lo que está diciendo en algunos textos, es porque es poesía hebrea. No voy a cambiar el tema, es poesía muy hebrea. Entonces hay que verlo en el contexto hebraico para entender por qué está diciendo algunas cosas de las que está diciendo, que nos llaman la atención, pero está diciendo otra cosa. Y va a mostrar entonces la triste verdad de hacer la vida sin Dios. Y eso lo voy a repetir a cada rato porque eso es lo que está mostrando el texto. Dice, hay un mal, estoy en el 6, que he visto debajo del cielo, o sea, sin Dios, ¿ok? Y muy común entre los hombres. Esto es clásico, esto es típico, ustedes siempre lo van a tener. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, o dicho de otra manera, el hombre que desea estas cosas y Dios se las permite, ¿sí? Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Y nosotros decimos, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. ¿Por qué? Porque no hay gozo fuera de Dios. No puede. Y va a estar lleno de problemas. Y a lo mejor va a trabajar y ganar un dineral para perderlo en médicos. ¿O no? ¿Se acuerdan de Steve Jobs, fundador de Apple? O tantas historias que uno lee de figuras famosas que como no hayan que hacer con toda la fama y el dinero que tienen, se pervierten de maneras terribles. ¿Y dónde está el gozo? O las familias de ellos. O mueren sin haber disfrutado nada de lo que hicieron. ¿Y cuánta gente hay que se afana por trabajar y trabajar y trabajar y juntar y juntar y juntar hasta que se mueren y no les sirvió de nada? Años atrás, en mi época en que yo era ingeniero comercial, fui a una conferencia donde enseñaban acerca de las pymes, de las pequeñas empresas, que eran generalmente familiares. Alguien fundaba una pequeña empresa, le iba súper bien y empezaba a crecer, y la persona cuando moría se le dejaba a los hijos. Y había una estadística de que no siempre el hijo iba a tener el éxito que tenía el padre. Y todo lo que hacía el padre empezaba a desarmarse o a perder calidad, pero la siguiente generación derrochaba todo. Y no había una pyme que durara más de la segunda generación, estadísticamente hablando. Y es por esto mismo, calza, ¿no? Tanto afanarse o tanto morir, tanto nadar para morir en la orilla, eso es. Si tu meta en esta vida es esta vida, nunca hallarás satisfacción. ¿Cuál es tu meta en esta vida?
Uno parece loco y dice, el Señor Jesucristo, dice, está loco. Bueno, Él nos llamó a Él, ¿o no? Ahora, que nos tengan esta vida, ¿por qué nos tienen esta vida? Para mostrarlo a Él. Y lo va a hacer de muchas maneras. Y en cuanto necesitamos nosotros en esta vida, cuando nosotros vivimos para Él, ¿qué nos va a dar Él? Todo. Ahora, ¿va a ser mucho, va a ser poco? No tengo idea. Él sabe cuánto necesito yo. Proverbios 20, recuerda, Señor, no me des tanto para que yo te olvide, ni me des tampoco para que yo robe. Dame lo justo para que yo te sirva. Esa es una traducción mía. Pero básicamente eso dice el texto. Y es una buena oración. Señor, no quiero desviarme en lo que no conviene. Yo quiero seguirte a ti, que tú vivas en mí. Por lo tanto, no me preocupan los bienes de esta tierra. Y en lo que me preocupan, sé que tú vas a proveer o los bienes o el contentamiento para no tenerlo. Pero todo lo vas a proveer. Y cambia un poco la película, ¿no? Y ahí voy a estar en satisfacción a pesar de no tener quizás lo que cualquiera pensaría que me gustaría tener. O yo mismo, sin Dios. El hombre puede tener riquezas, pero no puede disfrutarlas, y es triste. Y eso habla los primeros 6 versículos. No puede disfrutarlas si pone en las riquezas o en sus logros, en sus metas, que pueden no necesariamente ser bienes físicos. Como le dije, puede ser también a lo mejor una persona. Yo quiero tener un esposo. Yo quiero tener una esposa. Y de repente vemos a Pablo predicando a los que quieren estar solteros. ¿Cómo cuadran una cosa con otra? Fama, no sé. Cada uno sabe lo que tiene en el corazón sin Dios. Y nos desviamos de Dios. Y fuera de Dios encontramos... ¿Qué podemos encontrar fuera de Dios? Todo pecado. Ese es el tema. O todo en pecado, si quieres. Perdición, todo lo que lleva a condenación. Malo cambio, ¿no? Bueno, pero antes, cuando lo deseamos, no lo vemos. No, a mí no me va a pasar. ¿Ha pensado eso alguna vez? No, a mí no me va a pasar. A todo el mundo le pasó, pero a mí no. Somos así de orgullosos y así de soberbios. Dice el texto, versículo 2, el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Esa palabra no está porque podría decir y mal. No, pero dice doloroso. No está porque sí esa palabra ahí. Para hacernos ver esta verdad. En el fondo, Salomón está como, oye, abre los ojos a lo que te quiero decir porque esto es importante para tu vida. Ten cuidado. Hasta yo me equivoqué. Y no quiero que tú te equivoques. Básicamente es el mensaje que está diciendo Salomón acá. Deja de mirar bajo el sol porque está tan lleno de cosas que difícilmente tus ojos se van a querer ocupar del Señor. Porque tienen demasiado en qué ocuparse debajo del sol. Y cada vez más, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Tienes algo? ¿Logras algo? Ah, pero te falta esto otro. Eso dice el versículo 2. Versículo 5, antes del capítulo 5, versículo 10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. O sea, se te va a hacer nada. Es como, ya no dan muchas esas noticias, pero antiguamente cuando alguien se sacaba un premio gordo de la lotería, algo así, se llenaba de amigos, ¿sí o no? Y después lo entrevistaron, ¿y cómo está? Y está otra vez recogiendo cosas en la calle. Dura nada. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? O sea, básicamente eso lo único que te va a quedar es el recuerdo. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. De hecho, si te preocupan tanto los bienes, vas a morir preocupándote de tus bienes, básicamente lo que voy a decir. Y siempre que tienes bienes, hay harto que preocuparse, ¿no? Alarma, robo, terremoto, incendio, etc.
Y cuando uno lee más adelante la carta a los Hebreos, va a leer allá en el capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, está diciendo lo contrario. Mira, tienes que vivir así. No desees más de lo que debes desear. Y agrega, contentos con lo que tenéis ahora. Y uno se pregunta, sí, pero con mis necesidades, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, sigue leyendo el versículo y va a decir, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¡Wow! Y esa es la parte que se nos olvida o que no queremos ver. O que decimos, sí, Dios dijo eso, pero no lo voy a decir, ¿ah? No le creo. Sí, en el fondo del corazón vivimos de esa manera, ¿no? En los hechos. Decimos, no, yo le creo todo al Señor, pero con la otra mano agarrándome a cualquier cosa porque no vaya a hacer que se me pierdan. O preocupados de tener amigos que de alguna manera alegren mi carencia de afectos. Oye, tú que eres especial, ¿ah? Sí. Y eso varias veces lo he dicho acá, las plataformas de redes sociales son una fuente de poner a las personas bajo el sol, bajo el techo, bajo la tierra, bajo cualquier cosa. Dependiendo de lo que el resto del mundo, pecador, le diga, oye, que estáis súper bien, y le ponemos likes, deditos, corazones y todo lo que tú quieras, para decir, qué importante soy. ¿Importante en qué? En nada, pero es importante igual. ¿Y en el Señor? ¿Cuál Señor? ¿Te das cuenta, no? Está el Señor en las redes sociales, ¿no? ¿A quién le puso un like Jesucristo últimamente? Pero pensamos que ahí tenemos nuestra vida. Perdón, no pensamos, vivimos como que ahí estuviera nuestra vida. Ojalá pensáramos, cambiaría un poco la cosa. ¿Es mala la aflicción? ¿Es malo no tener? ¿No? Pues leemos estos textos y decimos, pucha, pues si el hombre podría tener cosas, ¿qué tanto problema, no? ¿Qué hay de pecado ahí? No en el tener, no, en el dejar fuera a Dios, ahí está el pecado. Bueno, si yo quiero considerar a Dios y no tengo, ¿es malo no tener? Y esa es la pregunta. ¿Cómo somos nosotros? Pecadores. ¿Estamos formados de alguna manera adecuada para tener una correcta relación con Dios? No. ¿Qué nos falta para eso? Que el Señor trabaje con nuestras vidas. ¿Y cómo lo va a hacer? Pruebas, aflicciones. Nos va a hacer pasar por el valle del dolor para darnos cuenta que tenemos que dejar de aferrarnos a aquellas cosas que nos está sacando para aferrarnos a Él, ¿o no? Y es un acto de misericordia de Dios, la aflicción. Cuando dejamos de ver bajo el sol, ¿se entiende? ¿Es mala la aflicción? No, cuando viene del Señor. Es la mayor bendición, porque viene de su mano. Si no, ¿cómo me doy cuenta que estoy en pecado? ¿Cómo salgo del autoengaño? ¿Te das cuenta, no? Porque ahí voy a sufrir pérdida. ¿Cómo si no voy a saber esperar en el Señor? Es fácil, ¿no? ¿Es fácil esperar en el Señor? Sí, ¿por qué? Porque no quiero esperar. Y sacaste al Señor. Acuérdate que es esperar en el Señor. Ahora, si voy a esperar en el Señor, no debería costar mucho. Debería costarnos oraciones, quizás. Tiempo en oración y no más. Nos meten aflicciones para sacarnos de lo que no conviene. ¿Qué es lo que no conviene? Todo aquello que yo deseo fuera de Dios. ¿Qué nombre podríamos darle a todo aquello que yo deseo fuera de Dios? En una palabra. Empieza con I, termina con idolatría. ¿No suena, no? Eso es, todo lo que no es Dios es idolatría. La idolatría lo que hace es negar el gozo que Dios da. Y entendemos entonces el versículo 2. Hay hombre que tiene todo, ¿sí?
pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. ¿Por qué? Porque es idólatra. Dios no te va a dar gozo para que disfrutes de idolatría, te lo va a quitar para que vuelvas a Él. Y ahí entendemos el versículo. Versículo 3, aunque el hombre engendrare 100 hijos, puede, ¿no? Estoy hablando de un solo matrimonio. Claro, si tiene un montón de mujeres puede ser, pero como Salomón o Roboán, el hijo de Salomón tuvo 88 hijos, anduvo ahí. Pero con una mujer, imposible. Tendría que vivir como 500 años la mujer. Y bien, ¿no? ¿Qué figura lingüística o literaria está usando aquí el autor? Una exageración o una hipérbole. Y esto es un concepto hebreo de lo que va a usar acá. Entonces ahí vamos a meternos lo que dije, esto es muy hebreo. Va a usar una exageración. Aunque el hombre engendrare 100 hijos, o sea, supongamos que sea ya, pero esta brutalidad que no existe, pero supongamos, y viviere muchos años, y ojo, está hablando de hijos y años. ¿Qué significa eso para los hebreos? Pura bendición. Y vamos a ver en los textos que va a decir que este hombre, o sea, honra padre y madre para que tengas larga vida en esta tierra. Recuerda, ¿no? Para que tengas esta bendición. Y la expresa de esa manera, larga vida. No es que vas a vivir muchos años, sino que vas a ser bendecido. Entonces, cuando dice que va a tener muchos hijos y va a vivir muchos años, ¿de qué estamos hablando? De bendiciones, figura hebrea. Y todos los días de su edad fueron numerosos, ¿sí? Va a haber una enormidad. Si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Y este es un texto bastante difícil y como chocante quizás, pero insisto, es muy hebreo. No está hablando aquí de un tema espiritual, de qué pasa que si se muere, para dónde va. No está hablando de eso. Va a comparar peras con manzanas, básicamente. Hay que mirarlo de esa manera. Si su alma no se sació del bien, o sea, si él quería hacer las cosas sin Dios, a eso se refiere del bien, el bien en el Señor, y también careció de sepultura, o sea que tuvo de todo, tuvo un montón de hijos, una familia más enorme que todos en el mundo, pero nadie fue a su funeral. Triste, ¿no? Yo digo que uno que no haya nacido, esa es la idea del abortivo acá, o sea, que no pasó por todas estas cosas, va a ser más feliz que el que sí pasó por esas cosas y las perdió de esa manera, que tuvo ese dolor. Es tan grande que es mejor ni siquiera haber nacido. ¿Se dan cuenta de una figura bastante hebrea? ¿Dónde vemos eso? En Jeremías. Ojalá yo no hubiera nacido. ¿Recuerda ese texto, no? Job, ¿no dice lo mismo? Describen, Jeremías y Job, el dolor de la desesperanza deseando no haber nacido. Que ese dolor, cuando se dan cuenta, es tan grande que reniegan de la vida a ese nivel. Y eso es la figura que estoy usando aquí Salomón. Job dice, ¿por qué se da a luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Está hablando de sí mismo. Que esperan la muerte y ella no llega. Qué terrible, ¿no? Lo único que quiero es morir. Y aquí estoy, sufriendo. Aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Wow. De nuevo, eso es poesía. ¿Sí? Es una forma bonita de contar una tremenda desgracia. Si se le puede llamar una forma bonita. Estoy hablando de literatura. Como dice el texto allá al final de 6.3, Eclesiastés, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él porque este en vano viene y a las tinieblas va. Y con tinieblas su nombre es cubierto, y esa idea de su nombre es cubierto es no tuvo nombre. Y cuando dice eso no está hablando del nombre como nosotros pensamos el nombre. Otra vez, este es un contexto hebreo. ¿Se acuerdan cuando iba a nacer Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Cómo se iba a llamar el niño? Juan. ¿Y cuándo sabían eso? De antes, de que fuera concebido. Tenía un nombre.
Porque había una obra. Y llamará su nombre Jesús. ¿Sí? Y vemos que el nombre tiene, para los hebreos, algo importante, que va a quedar. Y en este caso dice, no va a quedar, no va a estar, porque no va a haber para no sufrir. Otra vez, es un concepto literario para hacernos ver esta dura realidad. Versículo 5, además, no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años, otra exageración, 2 veces, o sea, 2000 años, según mi suma, ¿sí? Sin gustar del bien, sin buscar las cosas en el Señor, sin esperar en el Señor, sacando a Dios fuera de toda su vida, incluso siendo creyente. Ojo, ¿no van todos al mismo lugar? Todo lo que luchaste en esta vida sin Dios es nada al final porque vas a morir bajo tierra. Aquí yace él que lo tuvo todo y no disfrutó de nada. Y nadie va al funeral. Y un poco lo que está contando Salomón. Es fuerte el texto, ¿por qué? Porque la preocupación que tiene Salomón acerca de nuestra vida es fuerte. Gracias, Señor, por eso, ¿no? Que alguien se preocupe así de nosotros. Bueno, es Dios que está hablando por medio de Salomón a tu corazón hoy. Ten cuidado de qué te estás preocupando. ¿En dónde estás basando tus esfuerzos, tus sueños? ¿Con o sin Dios? O dicho de otra manera, ¿estás logrando tú las cosas o estás esperando lo que Dios te vaya o no a dar? ¿Es cruel Dios? Y la respuesta de todos me dicen, no. Sí, pero cuando nos estamos pasando pésimo, cuando la cosa ya está terrible, o alguien cercano a mí, ¿es cruel Dios? ¿Cómo respondo eso a alguien que no cree en Dios, por ejemplo? La respuesta obviamente no, no es cruel Dios. ¿Qué está haciendo? Se lo acabo de decir en este texto. ¿Qué está haciendo? Quitándonos la idolatría, haciendo abrir nuestra vista. Ten cuidado con caer en idolatría. ¿Cómo vas a salir de ahí? ¿Puedes? Y el Señor dice, no puedes. La única forma es que yo obre para quitártela. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con dolor. Porque es vanidad, frustración, doloroso. Solo en mí está el bien. Y como tú eres creyente, tú sabes que cuando Dios dice eso, vas a hallar el bien del Señor. Pero insistes en buscar lo otro. ¿Es cruel el Señor? No, es misericordioso. Todo lo contrario. Nos quita la idolatría que en el fondo nos lleva a la condena, ¿sí o no? Para llevarnos a ver la vida. Y no es el único texto que va a hablar de esto. El mismo Salomón allá en Proverbios va a decir, el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es la sabiduría, decimos nosotros. Pero mira lo que va a decir acá. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. O sea, no solamente va a decir la Biblia que el temor de Jehová es sabiduría, sino que el temor de Jehová también es gozo. No lo había visto así. Bueno, Salomón nos está enseñando eso. ¿Quieres vivir una vida de gozo? No te preocupes de lo que tienes o no tienes. Dios se preocupa de eso. Tú preocúpate tú de cómo está tu relación con el Señor, porque Él es el Señor del gozo. ¿O no? Cristo es nuestro gozo. Cuando estemos en el cielo con Cristo, ¿qué vamos a tener? Gozo. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Todo el tiempo nos está diciendo lo mismo. Pero nosotros queremos, comillas, gozarnos, en comillas, en las cosas que Él nos da, no en Él. Y ese es el llamado de atención que les dije que era vehemente, ¿no? Que era impetuoso, que estaba haciendo acá Salomón. Pregunta, ¿qué es lo que más deseas ahora, este mes, este año, en tu vida? ¿Lo has pensado, no? Que a veces te quita el sueño. ¿Es lo que más deseas en tu vida honrar a Dios? Y es como,
No lo había pensado así. Bueno, eso es el llamado. Tenemos que pensar que en nuestra vida nuestro mayor deseo debe ser honrar a Dios y todo lo demás Él lo encaja en su lugar. ¿Cómo? Con gozo. ¿No me crees? Porque no has probado. Pero créele al Señor. Es Él el que lo dice. ¿Se acuerdan en Romanos? Estamos viendo el domingo pasado, capítulo 8, que somos herederos, ¿cierto? ¿Cuánto más quieres? Y decía al final, en el versículo siguiente, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, ¿tenemos aflicciones de este tiempo, no? Sí. ¿Vamos a seguir teniendo? Sí. ¿Y el Señor no está en control de eso? Ah, sí. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada se compara al gozo de Dios. No busques gozo en otra parte. Vas a hallar dolor. No al tiro. A veces mucho después, tristemente, y va a ser más terrible. Si lo dijo antes, que el Señor es el Señor del gozo y que quiere que disfrutemos la vida en el Señor, ¿le creen o no? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué pasó? Estamos en el capítulo 6, ¿cierto? Capítulo 5, versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, empieza igual que el capítulo 6, ¿cierto? Y le da también facultad para que coma de ellas. Ah, a este sí le da. Y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Dios lo da al que vive en él, porque no se acordará mucho de los días de su vida, de las aflicciones que tengamos en este tiempo. Pues Dios le llenará de alegría el corazón. En Dios tenemos gozo, otra vez. Y el 6 es el contraste. ¿Qué pasa si no? Si no buscamos en el Señor. El don más grande es disfrutar a Dios en Cristo. Estas cosas os he hablado para que tengáis el gozo, mi gozo, dice el Señor, cumplido. Juan 15:11. Si tienes al Señor, ¿qué tienes? Todo. Sigue el texto complicado más adelante. Todo el trabajo del hombre, versículo 7, es para su boca y con todo esto su deseo no se sacia. O dicho de otra manera, ¿comiste ayer? Y hoy día ya se te quitaron todas las ganas de comer, ¿no? No, de nuevo. Como los pájaros. Todas las mañanas se levantan cantando felices para buscar gusanos, comer, y se acuestan felices para el otro día hacer lo mismo y así sucesivamente. Nunca se sacian. Y nosotros no tenemos diferencia con ellos, ¿sí? Cuando Jesús tuvo hambre y sed, ¿se acuerdan que Jesús tuvo hambre y sed, no? Samaria, hacía calor, mediodía, se encontró con una mujer, le predicó el evangelio y le dijo que si creía en él iría a tener fuente de agua viva, eterna. ¿Se acuerdan, no? Bueno, y después vienen los discípulos y le dice, Señor, ¿tienes hambre? Vamos, ¿dónde vamos a comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No somos como las aves, tenemos un propósito. ¿Cuál es ese? Vivir para la voluntad de Dios y cumplir el propósito por el cual Él nos llamó. Y todo lo demás viene por añadidura. Esa es la respuesta. ¿Y nosotros cómo partimos de esa frase? Todo lo demás. Y se nos olvidó la parte inicial, ¿no? ¿Qué pasó con el Señor? Lo que existe, versículo 8. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? Y la respuesta es, nada, son iguales, ¿sí? Igual tienen que comer, igual tienen que morir. ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Lo mismo. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. O sea, es mejor haber visto algo bueno que tener un deseo que nunca va a ser cumplido. O en castellano, simple, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Ok? Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu.
respecto de lo que es, o a lo que ya existe, ya se le ha dado nombre, ¿o no? Y dijo el Dios, sea día y sea noche, y lo llamó día y lo llamó noche, ¿sí o no? Y lo llamó sol y lo llamó luna y llamó las estrellas, y al hombre, ¿cómo lo llamó? Hombre. Él le puso nombre a todas las cosas. Eso es lo que está diciendo el versículo 10. Respecto de lo que es ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre, que el hombre le puso el nombre de hombre, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Y esa es la parte que nos cuesta. Queremos cambiarle el nombre que Dios le puso a las cosas. Por ejemplo, ¿cuál? No vas a cambiarle el nombre día al día. Le decimos día, buenos días, sí, eso lo mantenemos. Pero ¿y el pecado? No le queremos cambiar el nombre, ¿no? Dios dijo, este es el pecado, eso es pecado. Y nosotros que decimos, no, si no es tanto, es como otra cosa. Y contendemos con Dios. ¿Recuerda que dije que no solamente se trata de riqueza, las que queremos lograr? Bueno, a veces es un pecado. ¿Y qué gozo hallaremos en eso? ¿Cuál es el fruto del pecado? Muerte. Pero eso es para otros, a mí no me va a pasar. Pensamos de esa manera, ¿no? Se sabe que lo que es un hombre no puede contender con el que es más fuerte que él. ¿Vas a discutir con él si algo es o no es pecado? Y lo hacemos, ¿no? Pero Señor, tú sabes. Y sabes. Pero nosotros somos los que no sabemos. Pero es lo que yo necesito. Necesito una persona. Y me alejo del Señor. Camino de condenación. Sí, pero tú eres bueno y alguna parte por ahí me vas a rescatar. Dios es tu siervo. ¿Vas a seguir contendiendo con Él? Si Dios se llama Dios, ¿tú quieres cambiar el nombre? Nadie redefine lo que Dios definió. Más adelante en Romanos, vamos a verlo después, es interesante, en 9:20 va a decir, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El mismo texto que tenemos acá en Salomón, ¿cierto? Dirá el vaso de barro al que lo formé, a lo que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué no esto otro? ¿Dios se equivocó? ¿Dios no sabía lo que estaba haciendo? Yo sí. Eclesiastés, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Les resumo ese versículo, ¿no? Mientras más hablas, más necio te muestras. Eso quiere decir, cuidado. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Dios, Él sabe. Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales Él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Y tenemos la respuesta, ¿no? No soy yo, es Él. En realidad nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros. Dios sí lo sabe. Cree en Dios, confía en Dios, descansa en Dios, busca a Dios, aprende de Dios. Es mejor derramar el corazón delante de Dios. No importa lo que yo haya hecho. Es mejor derramar el corazón delante de Dios y rogar por su sabiduría para disfrutar a Dios. Sin Dios, nada. Con Dios, todo. Hay un camino que lleva al gozo. Dijo su hijo David, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Dios lo enseña y es de gozo total y para siempre. ¿Por qué vas a buscar en otro lado? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. A veces dura, a veces incluso nos choca. Y es justamente lo que necesitamos. Gracias por esa sabiduría que tú tienes de hacernos ver de manera drásticas
cuán errado podemos estar nosotros convencidos que estamos en lo correcto, o que estamos bien, o que estamos casi en el camino en que deberíamos estar, si no hoy día llegamos mañana o algo así. Pero gracias, Señor, que tú nos haces ver nuestra necedad, nos haces ver cuán ciegos estamos, y que el camino, aunque no lo veamos hoy, el camino que hemos elegido nosotros para nosotros es un camino que va a terminar en dolor, que va a terminar en frustración, en insatisfacción, que nunca nos vamos a llenar en eso. Ayúdanos a cambiar nuestra vista, a cambiar nuestro corazón, ayúdanos a realmente creer que todo lo que tú dices es verdad. Y en particular, que nuestro gozo eres tú, no otro. En el nombre de Jesús. Amén.